Buen día, mi nombre es Juliana Rodríguez. Y mi nombre es Ángela Rodríguez. Ok, en este podcast vamos a abordar acerca del capítulo 7, los conceptos básicos jurídicos de la Constitución. Bueno, primero que todo, la palabra constitución viene del latín, que significa instituir o fundar. La constitución se define como un instrumento político jurídico que contiene un conjunto de normas, valores y principios que destinados a legitimar y a regular un poder, un poder y una sociedad política. Sí, claro que sí. También la Constitución es entendida como el conjunto de normas, como ya lo dijiste, pero se ha evolucionado su significado históricamente. Este surgió con la necesidad de limitar el poder absoluto de un monarca y promoviendo la idea de un Estado de Derecho. Se proponen fundamentos éticos y morales que busca la sociedad para aceptar los derechos y deberes de la Constitución. Ok, pues también como dice Juliana, pues el concepto constitución no es algo moderno, ya que el libro también señala que los hebreos señalaban la existencia de una norma suprema a través de la divinidad que también la regía hasta el mismo rey. También más adelante en Grecia, Aristóteles saca su libro La Política y habla sobre el concepto estableciendo la politea como el orden tangible y concreto de la ciudad. Vale, yo quiero citar el texto al autor Carlos Alberto Olano, que nos dice: en la época moderna no es concebible un Estado sin su respectiva constitución. ¿Tú qué opinas de eso, de lo que dice nuestro autor? No, pues totalmente de acuerdo, ya que pues como señala el libro, la constitución es muy importante para el Estado, ya que es no es solo un papel legal, un documento legal, sino que pues también es la historia, la cultura, los principios, los valores, las normas que representa cada estado y pues eso hace forzar su constitución. ¿Y tú? No, pues yo también pienso lo mismo. Creo que un Estado sin constitución eh, está totalmente incompleto, porque en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana necesitamos como una estructura para poder funcionar bien. Ok, bueno, siguiendo con el tema, la constitución aparece en la literatura político-jurídica en Roma a través de Marco Tulio Cicerón en su obra de la República. La constitución más antigua se forja durante el gobierno de Adriano. Sí. Bueno, ya voy a comentar acerca de los contenidos constitucionales. Estos abarcan normas específicas que regulan la vida de un Estado. La Constitución, entre sus funciones, no solo legisla, también construye un pacto social en donde se establecen valores como la justicia, la igualdad y la fraternidad, que son súper importantes para el marco jurídico. Bueno, en el libro cita explícitamente cuatro contenidos que son, primero, la constitución es un proyecto de vida, pues ya como se ha ido explicando en lo que hemos hablado. La constitución es un estatuto de poder. La constitución es una póliza de salvaguardar los derechos fundamentales de la persona y la constitución es la autorrepresentación cultural del pueblo de un estado. Y a mí, pues para añadirle algo más, que pues es importante que dice en el capítulo, dice también que en la Edad Media se empieza a construir la idea de constitución basada en los pactos y convenios que se utilizaban para sustentar y limitar los poderes eclesiásticos. También dice, bueno, que a modular las relaciones del poder, que tales como lo de los casos de la Carta Magna o el Estatuto de Tallajío, pues es algo importante de nombrar. Sí, no, yo también quiero nombrar algo importante, que es que en nuestra Constitución necesitamos un referente que es la base normativa para construir tanto las leyes como las regulaciones. Si no tenemos este referente, se puede poner en riesgo los derechos fundamentales. Ok.
Bueno, perdón, la Constitución no solo se considera un texto normativo, como dijo mi compañera, sino también debe ser respetado por todos los poderes públicos. Es jerárquicamente, va jerárquicamente más arriba que las leyes y debe ser respetado porque si no pueden haber consecuencias legales. Ok, bueno, como segundo punto vamos a hablar del concepto estructural de la Constitución. Este se refiere a la interdependencia y factores históricos, jurídicos, sociales y culturales. La Constitución no solo se basa en un texto, sino también es un entorno dinámico. Víctor Raúl Aya de la Torre nos habla de un concepto importante que es el espacio-tiempo. Este espacio-tiempo nos habla de que la Constitución nace en un espacio y tiempo determinado. Ya que cada pueblo forma sus principios constitucionales según sus diferentes factores, como lo es historia, geografía, cultura, religión, etcétera. Asimismo, se forma un escenario histórico de constitucionalidad. Bueno, pues por lo que dice Juliana, pues entonces por ende no se podría tan solo pensar en trasladar un tipo de modelo de una constitución de un país a otro país, ya que pues no, como pues nos están diciendo, que pues porque no tienen la misma cultura, no la misma historia, no han experimentado ni vivido su evolución ni nada, o sea, no, o sea, un ejemplo es como Colombia y Suiza, pues no, pues son muy diferentes en muchos contextos y por ende pues la constitucionalidad también es así. Yo quiero citar algo que dice Yves Said, que habla sobre el tiempo subjetivo, que significa que alude a cómo cada grupo vive su propio ritmo histórico, no a través de los años, sino evolución cultural y política. O sea, que cada pueblo debería tener conciencia crítica de su situación para pues luchar para hacer una mejor constitución o tan solo para defenderla frente a otros países. Sí, es súper importante. Y nos menciona también un espíritu constitucional, una conciencia colectiva, relación entre el grupo social y el espacio geográfico, en el marco de un orden comunitario vinculante y por encima de factores económicos, religiosos y políticos. Países como el nuestro y el de Perú se han visto con un espíritu históricamente débil o inconsistente. Lo que hemos visto aquí en Colombia, pues no tenemos como un espíritu pues es un ejemplo, cuidar nuestro medio ambiente, como lo hacen otros países, como países de primer mundo, por ejemplo, en donde cuidan sus recursos y no se alejan de ese espíritu. Bueno, también nos menciona unas conductas en el ámbito constitucional, expresa como obediencia y desobediencia entre los gobernantes y el pueblo. Y cuando ésta no se acata constantemente, se incurre en la fábula de la vida constitucional, o sea, solo queda en el papel y nada en la práctica. Estas conductas se clasifican entre expresa, tácita y silente, y pueden ser unilaterales y concordadas. Bueno, en el capítulo también señala sobre los valores constitucionales, que no solo son ideas teóricas o abstractas, sino que también requieren ser vividas o de manera afectiva, que refiere a sentirlos, o de manera volitiva, que es cuando actuar conforme a ello. La Constitución también expresa una cultura pues, de nuestro pueblo o de los pueblos no solo algo jurídico, como hemos mencionado bastante acá, y requiere una interiorización ética. Entonces, por ende, pues para tener el respeto debe ser ética y, y la constitución también debe ser igualitaria, pues en ese sentido se refiere a lo de la ética, digamos, de combatir contra el racismo, la discriminación, todo como de ese tipo, pues se refiere esto. Ok, bueno, en este punto 3 vamos a hablar del constitucionalismo inicial. Este abarca desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. Este proceso lleva a la creación de una ley fundamental llamada Constitución.
Esta constitución rechazó al sistema monárquico absolutista y se caracteriza por promover la libertad, la igualdad y la fraternidad. También fue esencial para la transformación política y el respeto de los derechos. Varios pensadores como Bueno, uno de los que nombra el libro es Tomás de Aquino en su obra El régimen del príncipe, que él decía que el poder del rey debía estar subordinado a la ley natural y divina, limitando así su arbitrariedad. El segundo es John Locke. Habla sobre el contrato social. Él dice que donde el poder político se legitima por el consentimiento de los gobernantes. Otro es Montesquieu, que propone el sistema de frenos y contrapeso y señala que todo ser dividido entre diferentes órganos del Estado. Y otro es Rousseau, que también habla sobre el contrato social, pero él sostiene que el poder político debe seguir el pueblo, estableciendo la soberanía del pueblo. Y otros pensadores que señalan acá es Sieyès y Thomas Paine, que contribuyeron al desarrollo de la idea de una constitución política en que los derechos individuales y la soberanía popular es fundamental para ello. Ok, sí, también teniendo en cuenta de que este constitucionalismo se consolidó a través de las tres grandes revoluciones, la inglesa, la francesa y la americana. Estas representaron grandes documentos que formaron la base del constitucionalismo, como lo es la soberanía popular, los derechos del hombre en Francia y la constitución escrita y la independencia judicial en Estados Unidos. Ok, en los elementos constitucionales está la limitación del poder estatal y la distinción de funciones, la consagración de la ley como instrumento de seguridad. Ok, vamos a abordar las tres etapas del constitucionalismo, que las va a explicar brevemente mi compañera y yo voy a terminar como abordando más profundamente en ellas. Bueno, entonces nos señala que el proceso constitucional puede estar dividido en constitucionalismo clásico o liberal, constitucionalismo social y constitucionalismo contemporáneo. El constitucionalismo clásico liberal surge como respuesta al absolutismo monárquico, buscando racionalizar el pueblo del poder político a través de la ley y establecer el sistema de un gobierno de leyes. Constitucionalismo social surge de la limitación del poder anterior, que es el de clásico liberal, sobre todo pues también las consecuencias sociales, económicas y pues la revolución industrial. Este reconoce la libertad individual. Contemporáneo surge en el siglo XX como respuesta al totalismo del siglo XX, que fue el nazismo, el fascismo, el comunismo y pues tras la Segunda Guerra Mundial. Ok, sí, como dijo mi compañera, ella ya dio un concepto básico de los tres tipos de constitucional. Sin embargo, el constitucionalismo clásico, como que sus características o bueno, sus aportes fueron los derechos civiles y políticos, la legitimidad popular, el principio de la legalidad, la limitación del Estado, el poder constituyente, la representación política, el capitalismo y la ciudadanía fragmentada. Como segundo, el constitucionalismo social se originó después de la Segunda Revolución Republicana Francesa en 1848 y esta promueve los derechos económicos, sociales y culturales, también como el social, se basa en la integración del individuo en la nación, el poder del gobernante y la estamentalización de la ciudadanía, y el social marxista-leninista. Estos promueven los derechos económicos, sociales y culturales, la exclusión política descentralista democrática y la dirección del Partido Comunista. Como último tipo, el constitucionalismo contemporáneo surge después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. Fortalece la democracia, el principio de legalidad, la jurisdicción coexistencial
y sus características son la Constitución como carácter normativo, la democracia sustancial, la autoeliminación de la soberanía y la expansión de los derechos fundamentales. Bueno, vamos a seguir con el cuarto punto. Cita Manuel García Pelaño, dice que el contenido de la Constitución tiene que estar que se encuentra por alguna de estas tres teorías, que son racional normativa, tradicional histórica o sociología. Racional normativa, promovida por Napoleón Bonaparte en el siglo XVIII. Desde esta perspectiva, es un acto de planificación racional del poder político. La siguiente, tradicional histórica, fue una expresión del espíritu cultural y la historia en el siglo XIX. Fue fluida por el romanticismo y rechazada por la racionalidad ilustrada. Pensadores como Edmund Burke, Joseph de Maistre fueron figuras clave en su desarrollo. La Constitución no se impone desde una idea abstracta, sino que brota de las costumbres, sentimientos y tradiciones ancestrales. Y la última, sociología, la expresión jurídica de los factores reales de poder de una sociedad. Esta visión nace con Ferdinand Lassalle en el siglo XIX en su célebre obra que es la Constitución. Según Lassalle, la Constitución no es un papel con normas, sino la formalización de los grupos, fuerzas y estructuras que realmente controlan la sociedad. La monarquía, la burguesa, la clase trabajadora, los banqueros, etc. Cuando estos factores se ponen por escrito y se les da la fuerza jurídica, se convierten en una constitución. Bueno, en el libro también nos señalan las funciones constitucionales. Cita Conrad Henset que cualquier tipo de nación que pretenda perdurar precisa de un ordenamiento formado y ejercitado conforme a su voluntad, que haya delimitado su ámbito y regulado en él para la condición de sus miembros. En ese contexto señala que la Constitución cumple las funciones de conciliación y organización y rectoría. Función de consolidación. La Constitución es el instrumento que permite la integración y unidad política del Estado. Es el ordenamiento que consolida la extensión de una comunidad política organizada, garantizando su estabilidad y continuidad. Función de organización. Constitución actúa como un manual de funcionamiento del Estado, delimita competencias, asigna funciones a los órganos del poder, regula su relación y fija los mecanismos para participación ciudadana. Y por último, función de rectoría. Finalmente, la Constitución marca el rumbo político y ético de la comunidad, define los valores y principios que la guía de la acción del Estado y también influye en la vida no estatal, al orientar el orden jurídico general de la sociedad. Ok, hablaré de la punto 5, las partes de la Constitución. La doctrina del derecho constitucional suele dividir la Constitución en distintas secciones que reflejan su estructura y contenido esencial. Estas partes son el preámbulo. El preámbulo es la introducción solemne al texto constitucional, donde se expresa quién lo promulga y con qué fines. Refleja la legitimidad histórica y política del nuevo orden. Contiene enunciados explicativos del pasado, enunciados declarativos hacia el futuro, y aunque no tiene un valor normativo directo, orienta la interpretación constitucional. La parte dogmática nos habla acerca de la recolección de derechos y deberes fundamentales de las personas y grupos sociales. Tiene un fuerte contenido simbólico y axiológico, y antecede a la parte orgánica. Seguimos con la parte orgánica. Regula la estructura y funcionamiento del Estado. Forma el Estado unitario, federal, etc. Forma de gobierno, funciones y competencias de los órganos estatales. La fórmula garantista. Esta fórmula contiene los mecanismos de protección de derechos y defensa del orden constitucional, el habeas corpus, que es la acción de inconstitucionalidad, acción popular. El complemento de las partes de la Constitución. Además del preámbulo, la parte dogmática, orgánica y garantista, el texto constitucional incluye otras secciones esenciales que cumplen funciones específicas, como la fórmula económica, que incluye principios y normas económicos. También sigue la fórmula de revisión,
que regula el procedimiento de reforma o de enmienda constitucional, y el apéndice, que contiene elementos complementarios del texto constitucional como cláusulas, normas, disposiciones finales, fecha en vigencia, ratificación de tratados internacionales, entre otros, y suele funcionar como un puente en la Constitución. Según Carl Schmitt, esta relación puede adoptar tres formas diferentes, que son la supraordinante, la coordinante y la subordinada. Para abordar estas tres, la subordinante es la parte dogmática superior y dirige la parte orgánica. La coordinante es que ambas partes se equilibran. Y la subordinada, la parte dogmática, tiene un carácter declarativo y no limita el poder estatal, quedando su contenido sujeto a una interpretación legislativa. Bueno, vamos a seguir con el punto 6 del capítulo, que trata sobre la clasificación de las normas constitucionales. De acuerdo con la doctrina clásica, las normas constitucionales pueden clasificarse en declarativas, teológicas, operativas, autoplacativas, programativas o de principio enumerativas e implícitas. Bueno, normas declarativas son aquellas que funcionan como una proclama solemne, no establecen derechos o deberes exigibles, pero tienen un valor simbólico y orientador. Las siguientes son normas teológicas. Expresan la finalidad o razón del ser del Estado. Reflejan el modelo político, económico y social que pueden instaurar. Normas operativas autocoplativas son directamente exigibles, no necesitan una ley adicional que las desarrolle o reglamente. Su sola exigencia en el texto constitucional basta para hacer velar. Normas programáticas o de principio. Estas normas no se pueden aplicarse de inmediato, sino que dependen de condiciones materiales y normativas futuras. Normas enumerativas son las que están específicamente, expresamente incluidas en el texto constitucional. Son los derechos que aparecen con nombre propio. En el derecho de la vida, la educación, el trabajo, etc. son unos ejemplos. Por último, normas implícitas. Estas no están escritas de forma literal, pero se deducen de los principios, valores o instituciones que sí están expresamente reconocidas en la Constitución. Ok, voy a hablar sobre el séptimo punto, que es la tipología de las constituciones. La tipología constitucional se refiere a la clasificación de las constituciones con base en características comunes, permitiendo agrupar distintos textos constitucionales. Esta clasificación persigue los siguientes objetivos: comprender en profundidad el alcance y el contenido de las constituciones, analizar la relación entre el texto constitucional y su contexto social, político y cultural. También nos habla de evaluar los méritos y limitaciones de cada tipo constitucional y facilitar una lectura dinámica y comparativa entre las diversas constituciones. Existen dos grandes criterios para establecer esta clasificación, que es las constituciones morfológicas y las constituciones ontológicas. Las constituciones morfológicas se dividen en rígidas y flexibles. Flexibles, que pueden ser modificadas mediante los mismos procedimientos que una ley ordinaria. Y las rígidas siguen un patrón, una estructura como rígida y no se puede modificar. Las constituciones ontológicas se enfocan en la naturaleza y esencia de la Constitución, considerando su eficacia real y su origen y finalidad. Tiene varios tipos, que son originaria y derivada, normativa, nominales y semánticas, ideológicas y utilitarias. También se clasifica en escritas y consuetudinarias. Las constituciones escritas son aquellas plasmadas en un documento solemne, mientras que las consuetudinarias son basadas en costumbres, tradiciones y prácticas políticas. Prosigo con el concepto de formales y materiales. Una constitución formal se refiere al texto legal aprobado solemnemente como ley suprema del Estado, y las constituciones materiales se refieren al conjunto de normas escritas o no escritas. También pueden ser codificadas y dispersas. Las constituciones codificadas se refieren a toda normatividad constitucional que está contenida en un solo texto semántico. Y las constituciones dispersas no se agrupan en una sola estructura. También se dividen en principalistas y reglamentarias. Las principalistas contienen normas generales y breves sobre la estructura del Estado, mientras que las reglamentarias
Son extensas y detalladas, incluyen minuciosamente procedimientos, requisitos y estructuras. Las unitarias y complejas. Las constituciones unitarias corresponden a estados unitarios donde el poder político emana de un único centro de decisión, mientras que las constituciones complejas son propias de estados federales o de libre asociación, donde existe más de un nivel constitucional. El Estado federal es donde cada entidad federada tiene su propia constitución y el Estado libre asociado es donde un territorio autónomo se vincula a otro Estado soberano para que éste suma su defensa y las relaciones exteriores. Las constituciones pueden ser otorgadas, pactadas y democráticas. Las otorgadas, impuestas unilateralmente por un jefe de Estado como acto de gracia, no proviene del pueblo ni de su representación. Mientras que las pactadas son el resultado de un acuerdo entre gobierno y sectores representativos del pueblo. Las constituciones democráticas nacen del poder constituyente popular, como lo es el pueblo, y el referendo o cuerpos constituyentes. La clasificación ontológica de las constituciones se pueden ver en originarias y derivadas. Las originarias introducen principios e instituciones completamente nuevos sin seguir modelos previos, mientras que las derivadas adaptan modelos ya existentes a la realidad propia de otro estado. Suelen ser imitaciones o adaptaciones de constituciones originarias. Las constituciones también pueden ser normativas, nominales y semánticas. Las normativas es donde existe una coherencia entre la constitución y la práctica política. Las nominales son una desconexión parcial entre el texto y la realidad, aunque con una intención de futura aplicabilidad plena. Las constituciones semánticas es el texto constitucional solo formaliza el poder del facto, no limita al gobierno sino que legitima su dominio. Y por último, ideológicas y utilitarias. Las constituciones ideológicas reflejan conscientemente una doctrina política específica y buscan moldear la vida en sociedad. Y la constitución utilitaria son técnicamente funcionales y neutrales, regulan el poder sin imponer valores políticos. Bueno, vamos a seguir con el punto 8, que trata sobre el contenido in totum de la Constitución. Lo que la doctrina llama el contenido in totum de la Constitución nos permite ver el panorama completo. Aquí nos hablamos de secciones ni de clasificaciones, sino del corazón integral del texto constitucional. El libro cita 5 elementos que son principios, normas y prácticas fundamentales del Estado. La Constitución no es solo un documento escrito, como ya anteriormente hemos hablado, también es una práctica viva, incluye normas solemnes aprobadas de un texto formal, pero también usos y costumbres que con el tiempo han adquirido fuerza vinculante porque la sociedad les ha dado el valor constitucional. Aquí caben desde principios fundacionales hasta rutinas institucionales, que aunque no estén escritas, se representan como si lo estuvieran. Otro ítem sería organización y funcionamiento del poder estatal. Toda constitución afirma de manera normativa cómo se organiza el poder y quién lo ejerce, establece competencias, los límites y las obligaciones de los operadores del poder, es decir, quién hace qué, cómo se elige, quién manda y cómo se controla. Otro sería proyecto comunitario compartido. La Constitución también encarna en un proyecto político de futuro. Establece los fines del Estado y las metas a largo plazo que deben orientar a la acción pública. Pero no basta con decir que se quiere lograr. También propone el modelo institucional necesario para hacer la realidad. Es, por así decirlo, una hoja de ruta del pacto social. Otro sería relación entre gobernantes y gobernados. En esta dimensión, la Constitución se convierte en una carta de garantías, fija los derechos, deberes y libertades de las personas. Al margen de ideologías, es aquí donde se define qué puede esperar cada ciudadano del Estado y cómo puede defenderse frente a él. Otro sería supremacía normativa. Es un pilar fundamental, es el carácter supraordenado de la Constitución. Eso significa que todas las normas del Estado deben ajustarse a ellas, las leyes, reglamentos, actos administrativos y todo en general. Cuando decimos que tiene supremacía, decimos que es la norma de normas, el punto de referencia obligatorio para todo el orden jurídico.
Bueno, hablaré del punto 9, la Constitución y su constitucionalidad. El sentido de Constitución adquiere un sentido verdadero cuando es implementada adecuadamente por sus operadores. Esto implica que estos se comprometan con la realización de sus fines y objetivos establecidos en la Constitución. El desarrollo de la Constitución, para que funcione, debe estar complementada por leyes y normas de inferior jerarquía que garanticen su operatividad. Este desarrollo requiere que los legisladores y magistrados actúen con lealtad, fidelidad, transparencia y respeto. El papel de la actividad legislativa y hermenéutica. La tarea legislativa y la interpretación judicial deben buscar compatibilizar, formar y materialmente las leyes con los postulados constitucionales. Esto se logra mediante inspiración, racionalidad y argumentación coherente con la Constitución. El concepto de constitucionalidad se refiere a la conexión congruente, armoniosa entre la Constitución y las normas inferiores. Definir el marco de la Constitución implica asegurar que todas las normas infraconstitucionales estén alineadas con los principios establecidos por la Constitución. Bueno, seguimos con el punto 10 que trata sobre la formación técnica de la Constitución. Aquí cito como señala Néstor Pedro Sáquez, el texto constitucional es un documento destinado a regular la vida de toda la comunidad en sus aspectos fundamentales, por un tiempo generalmente prolongado. Tiene pues vocación de disfunción y de futuridad. Este objetivo se cumple con su sujeción de dos tipos de reglas técnicas, regla de plenitud sociológico-política y reglas de lenguaje y estilo. Bueno, reglas de plenitud sociológico-política. La persona o grupo que redacta la Constitución tiene una tarea delicada, leer correctamente la realidad. Debe entender el momento histórico, las tensiones sociales, las instituciones vigentes y también prever hacia dónde va la comunidad política. Es decir, no trata solo de escribir normas, sino de traducir la vida real en el lenguaje jurídico. Bueno, como dice en el libro, él recomienda 3 aspectos claves que son comprensión global de la materia legislable, perfección de adaptación y necesidad de realización. Las reglas del lenguaje y estilo. El lenguaje tiene un importante capital en la Constitución porque debe ser intangible y comprensible para los operadores y ciudadanos vinculantes con ella. El lenguaje constitucional debe ser intangible, debe poder ser entendido por el juez, el abogado y también por cualquier otro ciudadano. Lo ideal es evitar tecnicismos innecesarios, ambigüedades y oscuridades. Solo se usan términos técnicos cuando son indispensables. Y por supuesto, se respetan las normas del idioma y la sintaxis, porque una coma mal puesta también puede cambiar el sentido de una ley. Ok, ahora hablaré sobre el punto 11 que nos habla de la extinción y la suspensión de la Constitución. Como primer punto, la extinción de la Constitución abarca varias causas de pérdida de la vigencia formal. Existe la autoabrogación, que se produce cuando la propia Constitución establece un plazo o circunstancia para su extinción. Ocurre cuando una nueva Constitución reemplaza de manera explícita a la otra. Y la abrogación tácita. Sucede cuando una nueva Constitución reemplaza implícitamente a la anterior mediante un principio lex posterior derogat priori. La suspensión de la Constitución puede ser total o parcial. Total nos referimos a que la Constitución es interrumpida completamente y se rige por un nuevo documento emanado de un gobierno de facto, como por ejemplo en la Constitución peruana. Y la suspensión parcial se establece un gobierno facto que rige las relaciones estatales, pero la Constitución preexiste sigue siendo válida como texto supletorio si no se pone en el nuevo régimen. La abrogación constitucional es el exceso de competencias por parte del gobernante. Esto es que ocurre cuando una autoridad, excediendo sus competencias, decide abrogar la Constitución, convirtiéndose de facto en gobernante sin legitimidad constitucional. Este podcast se basa en el capítulo 7 del libro Teoría Constitucional y el Derecho del Estado. Bueno, entonces, eso fue nuestro proyecto de la materia Teoría Constitucional. Le agradecemos por su atención y comprensión. Esperamos que haya sido de su agrado y que lo disfruten. Gracias.